Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el justo por la fe vivirá. Y la demanda que ha puesto Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia, para agradarle a Él es la fe. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si te acercaste en esta tarde a este lugar, tienes que saber que Dios tiene un galardón preparado para tu vida. Si te acercaste a este lugar buscando a Dios, tienes que saber que Dios tiene algo para ti. Porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y Él es galardonador. ¿Qué cosa es un galardón? Un premio. Dios tiene un premio para nosotros. Dios premia tu fe. Ahora, la fe tiene que ser probada. Porque si tu fe no es probada, entonces ¿cómo tú puedes demostrar que hay fe? Ahora, le decía que la prueba no te enseña. Muchas veces tenemos el falso concepto de que esta prueba ha venido a mi vida para enseñarme algo. La prueba no enseña. La prueba está diseñada para promoverte, para llevarte a un nuevo nivel, para que tú puedas aplicar aquello que tú has aprendido. Nadie va a un examen a aprender. Todos vamos a un examen para hacer una prueba, para demostrar lo que hemos aprendido en nuestro caminar. Entonces, en la vida del Hijo de Dios, siempre van a venir pruebas para que puedas demostrar verdaderamente dónde está tu fe. Tú puedes decir: yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero en realidad, hasta que tú no pones esa fe por obra, no es demostrada. Tú le preguntas a cualquiera: ¿tú tienes fe? Te dice: oh, sí, yo tengo una fe tremenda. Pero en realidad a veces confundimos fe con presunción. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La fe viene del término original hebreo, emuná. Y esa fe significa confianza en Dios. Ahora, mi pregunta es: nuestra vida está cimentada, nuestra vida está siendo edificada sobre la palabra de Dios. Porque si estamos caminando conforme a su palabra, entonces estamos caminando en fe. Ahora, muchos dicen: pastor, es que estoy orando y no veo nada. Si estás orando y no ves nada, bienaventurado eres, porque estás caminando en fe. Porque la fe no opera de acuerdo a lo que nosotros vemos. Y no es que la fe sea ciega, pero no está basada en lo que tú ves ni en lo que tú sientes. Dice la palabra que no andamos por vista. Es decir, nuestra vida no puede estar sujeta a eventos. Nuestra forma de creencia no puede estar sujeta a eventos ni a sentimientos. Porque muchas veces Satanás levanta escenarios mentirosos alrededor de nuestras vidas para distraernos y confundirnos. Cada vez que tu vida está regida o está gobernada por eventos, tienes una vida inestable. Porque cuando las cosas te van bien, estás contento. Pero cuando no te va muy bien, ya te pones triste. Entonces, tu vida está determinada por lo que tú sientes y no por lo que Dios ha dicho y ha establecido para ti.
Y le decía la semana pasada y la antes pasada que aunque hayan cosas contrarias ahora mismo en tu vida, cada una de ellas en este momento, de acuerdo a la Escritura, está obrando para bien. Eso lo dice Dios. Así que retomemos la Escritura. Estábamos en Romanos capítulo 12, donde dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, o la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces están ocurriendo malos eventos en nuestras vidas, o muchas veces están ocurriendo desgracias en el mundo y decimos, ¿por qué Dios lo permite? Y en realidad Dios no tiene nada que ver con eso. Porque según la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Dios siempre es bueno. Los eventos están predeterminados de acuerdo a donde nosotros caminamos. ¿Cómo te lo explico? Si mis hijas viven bajo mi techo, si ellas viven bajo mi gobierno, entonces yo soy responsable por ellas. Yo tengo que velar por ellas. Yo velo su salida y su entrada. Yo me ocupo de que no le falte techo, ni le falte comida, ni provisión, porque está bajo mi gobierno. Pero una vez que ella decide salirse de mi gobierno, por rebeldía, no malinterpreten, porque llega un momento en que se tiene que cumplir el mandamiento, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y se harán una sola carne. Pero cuando sale bajo mi bendición, entonces está saliendo bajo un manto de protección. Ahora, ¿qué ha pasado con la humanidad, con el mundo? Por rebeldía nos hemos separado de Dios. Nos hemos ido debajo del manto de Dios. Entonces Dios no es responsable de lo que a nosotros nos pasa. Así, si mis hijas se van debajo de mi techo, bajo rebeldía, no tengo una comunicación con ellas, no sé nada de su vida, no sé dónde viven, no sé lo que hacen, no sé cuál es su levantar ni cuál es su acostar, yo no soy responsable de sus necesidades. No sé si me entienden. Entonces, dice la palabra que el hombre se apartó de Dios. A una se hizo inútil. Creyendo ser sabio, se hizo necio. Y su corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por otras cosas. Entonces, Dios no es responsable de nuestras desobediencias. Dice la palabra, todo el mundo está bajo el maligno. ¿De verdad ustedes creen que este sistema, porque cuando la palabra habla de mundo, está hablando de mundo sistema, no está hablando de mundo creado? ¿De verdad que ustedes creen que este sistema está bajo el gobierno de Dios? Para nada. Bueno, si Él es Dios todopoderoso, sí, pero Dios nos entregó a nosotros, el hombre, toda autoridad, poder y señorío, y nosotros por nuestras propias concupiscencias se le entregamos al diablo. Y ahora el gobierno de esta tierra ha pasado en manos de Satanás. Hasta que venga la venida del Señor y Él lo destruya con la espada de su boca, con su palabra. Pero mientras tanto el mundo está bajo el maligno. Entonces no podemos juzgar a Dios por la desobediencia del hombre. Me desvié un poquito, pero creo que era necesario. Así que sigamos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento. Es decir, ya nosotros no podemos aplicar la misma sabiduría terrenal y carnal que teníamos en esta vida espiritual. Es decir, el sistema del mundo ya no nos funciona. Ahora, la vida del justo tiene que caminar por fe. Todas las cosas ahora son por fe y para fe.
Ahora, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Es decir, si tu mente no es transformada, entonces tú nunca vas a poder comprobar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es transformar? Lo estuvimos explicando. Es cambiar nuestra forma de pensamiento. Porque en realidad somos lo que pensamos. Tu vida es dirigida por tu forma de creencia. Tú vives de acuerdo a lo que tú piensas, ¿o no? Tus decisiones están siendo tomadas cada día basado en lo que tú piensas. Ahora, si tus pensamientos están errados, si tus pensamientos no están correctamente alineados al propósito de Dios, nunca podrás comprobar su buena voluntad. Ahora, ¿cómo podemos comprobar la buena voluntad de Dios? Conociendo su palabra. Por eso dice, necesitas renovar la forma en la que tú piensas por una forma nueva de pensamiento, la cual opera en fe y para fe. Vamos a Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que tú no ves. Es decir, la fe no está basada en algo que tú puedes ver o palpar en el mundo natural. Es algo que tú puedes ver en el mundo espiritual y traerlo a la existencia por medio de la palabra de fe. Se lo voy a volver a explicar. La fe opera de esta manera. A través de la palabra de Dios, tú traes a la existencia aquellas cosas que tú no puedes ver, pero que son. Por ejemplo, dice la palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero yo sé que aquí hay más de uno que no está gozando de esa bendición. ¿Verdad que sí? En toda la plenitud de la salud de Dios, la prosperidad, la paz, el gozo, todo lo que vino a darnos Dios por medio de la redención en Jesucristo, no lo estamos disfrutando en toda su plenitud. Mas sin embargo lo tenemos. Hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Qué cosa significa toda bendición? Todo es todo. Incluye todas las áreas de nuestras vidas, ya sea salud, finanzas, ya sea en la parte emocional, en todas las áreas de nuestras vidas, dice Pablo, estamos completos en Él. Mas sin embargo, veo una iglesia que no camina en la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos, a través de la palabra de fe, traer a la existencia aquellas cosas que no se ven, pero que son, que existen. ¿Cómo te lo explico? Dice, por la fe entendemos en el 3. Yo sé que muchos están diciendo, ay pastor, yo conozco esto. Pero no importa lo que tú conoces si no lo aplicas. Así que no me cansaré de decir las mismas cosas hasta no ver a Cristo formado en ustedes. Y que puedan caminar en ese poder de la palabra. Y yo también. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por lo que yo siento o por lo que Dios entendía o creía o de acuerdo a cómo se movían las circunstancias o conforme a su palabra. La palabra de Dios tiene el poder creativo de Dios. La palabra de Dios tiene la habilidad de poder traer a la existencia aquellas cosas que no se veían. No dice cosas que no eran, sino cosas que no se veían, pero que ya existían. Y por medio de la palabra de fe, estas cosas que no se veían, que hoy podemos ver, se manifestaron. Entonces, este es el principio. Ya hay bendiciones preparadas para nosotros. Hay una vida de salud. Hay una vida de felicidad, de bienestar, de prosperidad. Porque dijo Jesús, el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Mas yo he venido para que tengas vida y la tenga ¿cómo? En abundancia, pero para que se pueda manifestar
la vida en abundancia de Dios, nuestra mente tiene que ser transformada, renovada por la palabra de Dios. De modo que lo que sale de nuestra boca tiene que ser la palabra de Dios, porque al salir la palabra de Dios de tu boca, trae a la existencia aquellas cosas que no se ven, pero que son. Entonces, la fe no es presunción. Muchas veces hemos confundido fe con presunción. ¿Qué es presunción? Eso yo lo veo mucho en la iglesia a diario. Me voy a comprar esta libreta. No tengo el dinero, pero yo sé que Dios me la va a pagar. Mi pregunta es ¿por qué? Dios te dijo, cómpratela. No sé si me entiende. Dios nunca da deudas. De hecho, las deudas están en contra del corazón de Dios. Ahora, ¿qué es deuda? Porque tenemos que definir el término deuda. Deuda es todo aquello que tú adquieres que no puedes pagar. No sé si tú me entiendes. Porque si tú puedes adquirir algo y tienes la capacidad de pagarlo, no hay problema. El asunto es cuando estamos adquiriendo cosas y no tenemos la capacidad de pagar y estamos diciendo, Dios me lo paga. Eso no es fe, eso es presunción. No sé si los tengo. Entonces, la fe lo que hace es traer a la existencia aquellas cosas que no vemos pero que son. Ayer yo hablaba con mi hermana, estábamos sentados bajo de la mata de los liches y yo le compartí a ella cómo mi esposo y yo por muchos años quisimos vivir en esa parte, en ese campo. Me gusta el campo, me gustan las matas, los animales, me gusta estar sentado bajo la sombra en paz. Y nosotros por muchos años, cada cierta temporada le dábamos una vuelta al lugar y recorríamos el lugar y soñábamos con ese lugar. Y decíamos, wow, el día que podamos tener una casa aquí. ¿Saben qué? Llegó un momento en que eso se manifestó. ¿Por qué? Porque lo traímos a la existencia por medio de la fe. No sé si me entiende. Ahora, ¿cómo yo sé que algo es de Dios? Porque no añade tristeza a tu vida. La bendición de Jehová es la que enriquece y nunca añade tristeza a tu vida. El Señor me regaló este carro y tienes que pagar $800 entre letra y seguro y no puedes ni pagarlo. Ahí no estuvo Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios ni con fe. Estoy tratando de darle cosas prácticas para su vida. Porque no importa cuánta palabra, escritura yo te pueda enseñar, si tú no la puedes aplicar a tu vida, de nada te sirve. Así que por la fe entendemos que fue constituido el universo. De modo que lo que tú puedes ver, toda la creación, todas las cosas que tú ves, fueron hechas por la palabra de Dios y fueron traídas a la existencia por esa palabra de fe. No dice que no existía, sino existía lo que no se veía. Hay muchas cosas que ya existen, están en el mundo espiritual. Dios las ha preparado, las ha diseñado para ti, las cuales tú tienes que traer a la existencia por medio de la palabra de fe. No sé si los tengo. Y no son cualquier cosa, son cosas que Dios te ha prometido. Por ejemplo, dice Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una promesa de sanidad para nuestras vidas. Entonces, yo voy a caminar en esa verdad que es la palabra de Dios, aunque ahora mismo yo no esté viendo esa sanidad en mí, yo estoy creyendo que lo que dice Dios es verdad, voy a caminar en esa verdad y voy a esperar la manifestación de esa verdad por medio de la fe que yo estoy poniendo en esa promesa de Dios. Cada vez que tú pones tu fe en algo que Dios no te ha dicho que te ha dado, dejó de ser fe para convertirse en presunción. Fe es la palabra emuná,
Y emuná es la palabra confianza en algo que ya Dios dijo que te iba a dar. Ahora lo vamos a estar viendo en Hebreos. Dios le dijo a Abraham, te daré una descendencia, de ti sacaré una gran nación. Y dice que Abraham le creyó a Dios, tuvo confianza en Dios y caminó en esa promesa. Y el caminar en esa promesa le fue contado por justicia. Ahora, él se levantó un día y dijo, no, me voy para otra tierra, porque yo sé que ahí Dios me va a bendecir. ¿Él dijo eso o esperó primero el llamado de Dios? Entonces, ¿él caminó en presunción o él caminó en una promesa previa? Eso es fe. Caminar en una promesa previa que Dios te ha dado. ¿Están aquí? ¿Están entendiendo lo que es fe? Porque a veces tenemos una fe media distorsionada. Y nosotros los pastores nos hemos dedicado a predicar una fe distorsionada. Decláralo, dilo, establécelo y es hecho. No, eso no es verdad. Lo que tú declares y tú establezcas, porque Dios lo declaró antes y lo estableció, eso se manifiesta. Pero lo que no te vistas porque no vas. Nada que ver. ¿Me entienden? Ok. Ahora, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. Vamos al Génesis. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Está diciendo la palabra, Abel y Caín eran dos hermanos y cada uno le trajo una ofrenda al Señor. Ahora, Caín le trajo lo mejor de la tierra, no le trajo lo más malo, le trajo lo mejor. Y Abel le trajo lo mejor de las ovejas. Ahora, mi pregunta es, si cada uno estaba ofreciendo de lo mejor que tenía, ¿por qué es que Dios no se agrada de la ofrenda de Caín? Surge la pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es muy sencilla. La podemos encontrar al principio, donde el hombre peca contra Dios y Dios prepara la ofrenda. Sacrifica un cordero y Él establece ese sacrificio para Él como agradable y acepto. Ahora, no te puedes presentar delante de Dios con cualquier ofrenda, aunque para ti sea lo mejor. A Dios hay que darle lo que Él pide que le demos. Dios había pedido un cordero. Abel le trajo el cordero y fue agradable. El otro le trajo ¿qué? Lo mejor de la tierra, pero no fue agradable delante de Dios la ofrenda. Y hay muchas veces que nosotros escogemos o decidimos a Dios qué ofrecerle. Y decimos, Dios conoce mi corazón, yo le estoy dando lo mejor de mí. No es suficiente. Dios no está pidiendo lo mejor de ti, Dios está pidiendo lo que Él quiere que le den. Así que cualquier ofrenda no es buena para Dios. Dice Dios, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional cada día. No es si tú sientes el deseo. Fíjate que dice en sacrificio vivo. ¿Qué cosa es un sacrificio? Algo que tú no quieres hacer. Dice, presenta tu cuerpo cada día en sacrificio vivo, pero como te da la gana, santo, agradable y perfecto. Enoc agradó a Dios.
Ahora, aquí está ahora la respuesta en el 6 de por qué no agradó a Dios. Dice, pero sin fe es imposible. ¿Qué cosa es imposible? No se puede. La demanda de Dios es fe. ¿Quieres agradar a Dios? Necesitas tener fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tú puedes repetir como un loro, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Pero en realidad, si tu vida no está siendo nutrida, no está siendo alimentada por la palabra de Dios, tú no tienes tal fe. Porque la fe viene por la palabra de Dios. No hay tal cosa como que tengo fe y no leo las escrituras. Tengo fe y no escudriño la palabra de Dios. Eso no existe. El conocimiento que tú tengas de Dios define tu nivel de fe. No existe un conocimiento pequeño y una fe grande. Toda la fe está basada en un conocimiento previo que tú tienes de Dios. Mientras más conoces la palabra, mientras más conoces de Dios, mayor es tu fe. No sé si los tengo. Entonces, tú puedes pasarte toda la vida diciendo, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, y eso no te da fe. Eso no tiene nada que ver con fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, muchas veces nos acercamos a Dios para ver si nos da lo que le estamos pidiendo. Ahora mi pregunta es, cuando tú te acercas a Dios para ver si Él te concede la petición de tu corazón, ¿no hay duda ahí? ¿No estás yendo con la expectativa, me lo dará o no me lo dará? Cada vez que te acercas a Dios con duda, dice Santiago que eres como las olas del mar. Viene y va. Y no estás estable. ¿En qué no estás estable? En tus pensamientos. Cualquiera que sea así, no esperes recibir nada de Dios. Es decir, cuando tú te acercas a Dios, tienes que aplicar el principio de fe. Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no estoy viendo. Es decir, me acerco a Dios con la certeza, la seguridad que lo que le estoy pidiendo es conforme a su voluntad. Él me oye y ya lo tengo. Entonces me paro a esperar que se manifieste aquello que ya existe en el mundo espiritual, pero que tiene que venir a la existencia por medio de esa palabra de fe. Son principios. Dios no opera, ni Dios se mueve por sentimientos. Dios opera o funciona por principios. Dios es un Dios de principios, preceptos y estatutos. Tú puedes gritar, tú puedes llorar, te puedes lamentar todo lo que tú quieras y eso no mueve la mano de Dios. Quizás en algún momento Dios en su soberanía se mueve en misericordia. Pero misericordia y bendición están muy lejos la una de la otra. No sé si los tengo. Por eso tú ves que hay tanta necesidad en el mundo. Hay muerte, hay tristeza, hay injusticia. ¿Cuántas cosas no hay en el mundo? Mi pregunta es, ¿Dios mueve su mano? Ahora, ¿eso hace a Dios injusto? No. ¿Por qué? Él nos ha dejado la constitución del reino. Él nos ha dejado sus preceptos, mandamientos y estatutos para que el hombre viva por ellos. Ahora, el hombre en su propia opinión se apartó de Dios. Y dijo, yo no necesito a Dios. Y entonces se envaneció en sus propios razonamientos y pensamientos. Y se pensó capaz en su propia fuerza. Y emprendió la carrera de la vida. Sin Dios y sin esperanza. Entonces, están ahí a las buenas del diablo. Mi pregunta, cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre, cuando tu padre y tu madre tuvieron relaciones,
esos 9 meses que estuviste dentro del vientre, ¿tu madre o tu padre pudieron predeterminar algo? ¿Ellos pudieron hacerte con pelo o calvo, con ojos azules, verdes o negros? ¿Ellos determinaron si te salían los 10 dedos o no? ¿Verdad que no pudimos hacer nada? ¿Quién se ocupó durante esos 9 meses de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre? Se ocupó de que tuvieras el oxígeno suficiente, de que fuera formado correctamente, como dice el Salmo 139, todo lo que estaba escrito en el libro en cuanto a ti, todo fue puesto sin que faltara nada. ¿Sí o no? La madre, mientras tiene el baby en el vientre, lo único que puede hacer es cuidar su cuerpo para tratar de que el baby pueda tener una mejor salud. Pero eso no asegura nada. ¿Sí o no? Ahora, durante esos 9 meses, ¿quién te sostuvo? ¿Cómo te alimentaste? ¿Cómo viviste? Dios. Ahora, ¿qué te hace creer a ti que una vez que tu madre te pare, es diferente? Dios está comprometido con su creación, pero nosotros, por nuestras propias decisiones, nos apartamos de Dios. Nosotros como padres somos los primeros que le quitamos nuestros hijos a Dios. Una vez que lo parimos, se lo quitamos a Dios y no contamos con Dios para más nada. Yo lo crío, yo lo mantengo, yo le doy alimento y yo hago todo con él. ¿Sí o no? Pero no ha sido diseñado por Dios de esa manera. Por eso el pueblo de Israel, cuando el baby nace, lo primero que hacen, ¿qué es? Presentándoselo a su creador. Diciendo, toma la vida de mi hijo porque es tuya. Mamá, tus hijos no son tuyos. Tú eres la puerta que usó Dios para que ese ser, que es espiritual, se manifestara en este mundo físico. Necesitaba una puerta. Necesitaba un cuerpo humano para que se pudiera manifestar en la esfera de lo natural. Pero ese hijo es espíritu y necesita mantenerlo conectado a su fuente de persistencia, que es Dios. Por eso cuando lo paren, lo quitamos de la fuente de persistencia y mueren espiritualmente. Es como el pez cuando lo sacas del agua. Sigue manteniendo su figura, lo podemos meter en la nevera y preservarlo por años. Pero su esencia, su naturaleza murió. Puedes tener a tu hijo, puedes preservarlo por años, pero su esencia, su naturaleza murió. La vida espiritual murió. Recíbelo porque esto es de Dios. Esto no estaba dentro de los planes. Entonces, una vida de fe es una vida conectada a nuestro Creador. Dios no tiene fe. Él es la fe. Entonces, si nos desconectamos de Él, dejamos de vivir una vida de fe para empezar a vivir una vida de presunción. Como dice en Romanos capítulo 2. Porque la creación misma da testimonio de que Dios existe. De modo que Dios es entendido por medio de las cosas hechas. De forma que el hombre no tiene excusa. Es decir, la misma creación da testimonio de que Dios existe. Nadie puede decir, Dios no existe. Sí, los ateos sí lo dicen. Pero aún los ateos creen que Dios existe, aunque digan que Dios no existe. Porque si te das cuenta, siempre están fajados con un Dios que no existe. Y si no existe, ¿para qué entonces se fajan con Dios? ¿Por qué se fajan con algo que no existe? ¿O existe o no existe? Es absurdo fajarte con alguien que no existe. Entonces tú los ves siempre tirándole a Dios. ¿Para qué te gastas tu tiempo tirándole a Dios si Dios no existe? Según tú. Es absurdo. Todo el mundo cree. En nuestro interior, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, todos sabemos que existe un Dios, aunque lo queramos negar. Porque cuando fuimos creados,
Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Qué se perdió? La semejanza en el jardín del Edén. Dejamos de discernir el mundo espiritual. Morimos espiritualmente y nos desconectamos de Dios, que es espíritu. Pero seguimos conservando su imagen. Y algunos de nosotros un poco chueca ya, distorsionada por causa del pecado. Romanos capítulo 1, 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque era contra la naturaleza. Es decir, es el movimiento lesbiánico este que vemos por ahí. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios. Pero ahora, tú le preguntas a cualquiera de afuera, ¿tú crees en Dios? Te dice, oh sí. ¿Y tú tienes fe? También. Pero dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. Así que no es importante si crees o no crees, porque todos creen. Ahora, ¿cómo crees y cómo estás viviendo tu vida en Dios? De igual modo, también los hombres dejaron su uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias, unos con otros cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque nos levantamos cada día y no tenemos en cuenta a Dios, y te asombrará que mucha gente dentro de la iglesia vive igualito como si no tuviera Dios ni esperanza. Se levantan y en Dios piensan. Pero eso sí, se congregan los domingos. Eso no es aquí. Eso en otra ciudad por ahí. Aquí todos somos santos, 3 veces santos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Atestado y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño y malignidades. ¿Se parece al hombre de hoy? ¿Se parece a lo que estamos viviendo hoy? Creo que sí. Y todo es el producto de habernos separado de Dios. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyere en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones.